continuación. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TBS presenta A Nombre de Unidad Médico-Quirúrgica Nava Pauque. El placer de verse y sentirse bien. Living Dermocosmética Científica, Compañía Anónima. Full Pescado, tan fresco como en la playa. Laguna Grill. Vive, comparte y disfruta el mejor sabor. Bienvenidos a su programa Bienestar Contigo. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente a través de la pantalla de TBS, una nueva edición de nuestro espacio, ofreciendo alternativas, herramientas para que usted fácilmente las pueda poner en práctica desde casa, invitándolos desde ya a interactuar con nosotros y por supuesto participar en los temas que nosotros todos los días abordamos en nuestro espacio. Recuerde que a su disposición usted tiene el 0243-206-700, las cuentas Twitter, es muy fácil acceder a ellas, @oficialpisotbs, @Julie-Arevalo. Y en Instagram también podemos tener ese contacto, @bienestar contigo, y mi cuenta personal, @Julie-Arevalo. Por un mensaje directo, por un mensaje privado, usted nos puede hacer llegar su información. Si usted representa alguna fundación, alguna organización o es especialista en algún tema, ¿por qué no hacernos llegar la información? Y nosotros a través de nuestro equipo de producción los vamos a tener aquí muy cerquita para hacer un programa con ustedes y así aclarar muchas dudas de los televidentes. Así que no tiene excusa, muchas maneras de interactuar con nosotros. Hoy el tema que vamos a estar abordando es la empresa espiritual. Para ello nos acompaña el amigo de la casa ya, José Luis Torrealba. Él es coach, numerólogo y estará con nosotros precisamente pues aclarando todas esas dudas que tenemos en relación a qué es la empresa espiritual, cuáles son esos beneficios que nos genera pues fomentar la espiritualidad dentro de nuestro lugar de trabajo. Como siempre hago una pequeña introducción a nuestro programa, a nuestro tema que vamos a tocar el día de hoy en relación a la empresa espiritual, y es que necesitamos ser más espirituales. Hoy más que nunca vivimos en una sociedad pues bastante agobiada, bastante estresada a propósito de la situación país que no podemos ocultar, la situación política, social, económica que nosotros vivimos todos los días. Esto también pues a referirnos a todas las condiciones que nos pueden afectar y que pueden generar y perturbar nuestro bienestar. Necesitamos sin duda alguna ser más espirituales, evolucionar como seres humanos, no perder nuestras convicciones, ejercer verdaderos liderazgos, ser conscientes de nuestro poder de influir. Y precisamente para liderar no solo requerimos de una visión, no solo de talento, sino también de mucho esfuerzo por parte de nosotros mismos. Sí, de una profunda reflexión en los valores para comprometernos con la humanidad. Si bien es cierto, pues para hacer esto primero tenemos que hacer. No podemos ser mejores empresarios o ejecutivos de lo que somos como personas si no nos evaluamos nosotros mismos para poder evaluar a los demás. Para precisamente tocar el tema de la empresa espiritual, les decía que nos acompaña el amigo José Luis Torrealba. Buenos días, José Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, Julie, por tu invitación. Yo contento de estar con ustedes acá en TBS y presto a trabajar para la gente bella de todo el estado de Aragua. Bien interesante, José Luis, el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque ha sido también muy discutido a través de las redes sociales sobre qué herramientas, qué alternativas podemos colocar y poner en práctica en nuestro lugar de trabajo para tener una armonía laboral, para tener una armonía, tener compañerismo entre nosotros, tener por supuesto una buena relación en nuestro campo laboral, en nuestro trabajo. ¿Pero qué es y de qué se trata la espiritualidad en la empresa o en mi lugar de trabajo? Bueno, la empresa espiritual es una edición, ¿verdad?, que se diseñó con el buen fin de hacer que las empresas cumplan un rol definitivo importante en la vida de todos nosotros. Pues esa es la casa principal, si no se habían dado cuenta, donde vive el ser humano. No es tu casa donde duermes, es la empresa el factor más importante. ¿Y quieren saber por qué? Porque la empresa espiritual o la empresa es el sitio donde tú compartes 8 horas diarias con tus compañeros. La empresa te permite pagar los bienes y servicios, la empresa te permite aprender a desarrollarte como persona, la empresa te permite
coexistir con una familia que no es tu familia y aprender a identificar al ser humano. De ahí en adelante en que la edición de la empresa espiritual va a favorecer de manera potente, poderosa, positiva, el crecimiento tanto personal, individual, colectivo de la empresa y de las personas que coexisten allí. Beneficia precisamente crear espacios de crecimiento espiritual a nosotros los trabajadores en este campo laboral. Total y radicalmente, porque recuerda que la empresa donde tú estás laborando es el sitio donde tú vives, porque tú compartes 8 horas diarias allí y la idea es que se juegue un rol y se hagan cumplir las reglas de manera concreta y que en la medida en que tú vas coexistiendo más con la empresa y con tus jefes y con tus subalternos, allí es donde se va a crear la amalgama de lo que es la espiritualidad de una empresa, o sea, el éxito o el fracaso. ¿Cuáles son estas características, José Luis, específicamente de una organización espiritual? Bueno, primero, este tema va enfocado desde el más pequeña para 2 tipos de personas, para la natural y para la jurídica, es decir, aquellas personas que tienen una empresa personal o una empresa grande. Los ingredientes son recursos humanos, que es el departamento más importante o impactante, porque es el departamento que rige todo lo que es el plano comunicacional y organizacional de la empresa, y uno de los primeros ingredientes es tener un buen nivel de protocolo y un buen nivel de organización desde el punto de vista de que cada empleado sepa cuál es su rol y que se haga cumplir bajo la premisa del respeto, del amor y la conciencia. ¿Es fundamental entonces la espiritualidad para el éxito empresarial? Total y radicalmente, porque recuerda que la empresa es hija de alguien, la diseñó alguien, la creó alguien con un fin, y el fin es de obtener, aparte de dinero, prosperidad, de crear un producto o un bien hacia la comunidad. Per se, si la persona o el dueño o el grupo empresarial tienen conflictos personales, existenciales, gerenciales, la empresa no va a ser exitosa. La espiritualidad de la empresa sí va, porque precisamente la empresa tiene un padre, que es el dueño o la dueña en este caso, y si ustedes como dueños de empresas no tienen a bien manejar la humildad, la constancia y el respeto por los que están allí, entonces no va a ser una empresa exitosa. A veces precisamente, José Luis, los trabajadores hoy en día, ocurre mucho, nos sentimos a veces usados como robots, solo para medios de producción, y precisamente los patronos, los dueños de las empresas se olvidan de precisamente generar una buena convivencia laboral, hacer o crear pues programas que de alguna manera trabajen en la espiritualidad, que a veces para muchas personas quizás no lo verán importante, y sí lo es, como lo dices tú en nuestra conversación. Precisamente, ¿cuáles son esas herramientas que como dueños de la empresa, quienes dirigen la empresa, cuáles son esos primeros pasos a seguir para fomentar esa espiritualidad? Comentábamos antes de arrancar el espacio que no es solo fomentar la espiritualidad de la empresa como tal o de quienes la dirigen, sino a nivel individual. ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera de cómo arrancamos precisamente a evaluar a cada persona? Bueno, una empresa se hace desde el gerente general hasta la persona que hace los servicios, pues. Todos son importantes en la empresa, ¿no? Y una de la misión más impactante, más poderosa para que una empresa sea exitosa, tiene que ver con que el dueño o la organización tiene que estar consciente de que tenemos errores, tenemos que asumir nuestra culpa. Porque nosotros cuando como altos gerentes no asumimos la responsabilidad, es como cuando la mamá y el papá están peleando y tienen un niño y ninguno se decide, entonces ese niño no tiene un patrón conductual. Entonces cuando en una empresa no hay un buen nivel de capacitación gerencial, entonces es como que si ustedes tienen un kinder pero sin maestros o sin orientadores. Entonces allí cuando viene la falta de respeto, cuando viene el desánimo, porque no hay motivación, yo sugiero que para que una empresa sea exitosa, en la empresa tiene que haber mucho amor hacia el colectivo, debe haber mucha atención hacia las personas que allí están, porque definitivamente la empresa la hace, es el grupo, es las personas que están laborando allí, la señora que limpia, la que hace el café, el camarógrafo, el luminito, todo ese tipo de personas que
están allí, ellos son realmente los dueños de la empresa, porque ellos son los que dimensionan el espíritu de la empresa. Las emociones tienen que ver cómo analizar precisamente las emociones de cada trabajador. Sí, por supuesto que sí, porque fíjate que cada persona tiene una forma individual de pensar. Y mi trabajo, cuando yo hago un trabajo a nivel empresarial, yo siempre pido al gerente o al encargado que me deje o me permita hablar con sus empleados, porque cada quien tiene una forma de enfocar las cosas, una forma de ver las cosas. Entonces todas las opiniones son distintas unos a otros, porque de repente tú tienes una inquietud porque te sientes mal por esto, o aquel no tiene algún requerimiento que no se le da. Hay una falta de afecto, hay una falta de comunicación, y una vez que se crea toda esa información, se hace una reunión, y en este sentido la intención es que la empresa espiritual cree cuerpo con un alma bien poderosa. ¿Cuáles son precisamente estas empresas que pueden abordar la espiritualidad? ¿Depende del ramo, del área en que esté enfocado? No, todas, porque si tú deseas, si tú comienzas por tener un negocio en tu casa, vamos a suponer que tú quieras hacer algo muy doméstico, un negocio pequeño, tú debes tener mucha organización, tú tienes que tener, si se quiere, una filosofía, debe haber un manual de normas y procedimientos que se hagan cumplir, porque cuando en una empresa no se cumplen las normas de los manuales de normas y procedimientos, entonces allí cuando la empresa no se hace espiritual, se hace espiritualmente muy pobre, muy escueta. Les recordamos a nuestros televidentes que nos sintonizan un poquito tarde que estamos hablando el día de hoy sobre la empresa espiritual. Tomen notas con lápiz y papel allí algunos datos bien interesantes que nos está ofreciendo nuestro invitado del día de hoy. Se trata del coach numerólogo José Luis Torrealba. Las personas que deseen contactarlo, apenas termine el espacio, solo debe darle chance algunos minutos que termine el programa, puede comunicarse con él al 0424-125-2890 para que usted pues aclare cualquier duda que tenga en relación a esta información que nos está dejando el día de hoy nuestro especialista José Luis Torrealba con el tema la empresa espiritual. Recuerde que puede interactuar a través de nuestros puntos de contacto. Amigos, nos vamos a la pausa, quédese allí, los dejamos con el siguiente tips, ya venimos con más. Ser dueño de un negocio en el mundo de la salud, por ejemplo, el bienestar o la espiritualidad, no es siempre fácil y ameno. Si bien hay que mantener el estilo de vida dedicado y activo, se necesita una buena dosis de trabajo duro y determinación para asegurarse de que tu negocio logre estar en forma.